Qué bueno que podamos estar todos conectados el día de hoy. Especialmente le damos la bienvenida a todos los que están por internet, por Facebook, online, conectados el día de hoy. Los bendecimos desde este lugar, los saludamos y los bendecimos sabiendo de que Dios es el mismo, en todo lugar, en todo tiempo, y Él reina y gobierna sobre todas las cosas. Y les damos a ustedes la bienvenida a este servicio. Y hoy verdaderamente me gozo de poder estar de nuevo en este servicio, y quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el libro de Hechos, en el capítulo 19. Espero de que si tú estás en tu casa también abras tu Biblia. La palabra de Dios claramente nos dice que debemos de estudiar con diligencia la palabra de Dios, debemos de escudriñarla, entenderla, saberla, manejar. En el libro de Hechos capítulo 19, el versículo 21, quiero leer solamente este versículo introductorio. Versículo 21 dice: pasadas estas cosas, Pablo decidió en el Espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después de que haya estado ahí, debo de visitar también Roma. Pablo, si usted lo pudiera ver, Pablo estaba al final, concluyendo su tercer viaje misionero. Él estaba ya en camino a sus finales de este recorrido. Pablo tenía como sede, la mayoría de ustedes lo saben, tenía como su sede la iglesia de Antioquía. No como dicen los colombianos Antioquia, sino Antioquía. Y él tenía su sede ahí. Y ya él iba en camino, ya estaba terminando el viaje, y de repente Pablo empieza a pensar qué es lo que él quisiera hacer, qué es lo que verdaderamente él quisiera poder hacer en los próximos tiempos. Y él empieza a pensar de que le gustaría visitar Jerusalén, y después de Jerusalén le gustaría ir a Roma. Y sabemos por la historia de que Pablo empieza a enfrentar, pudiéramos decir, como dicen en mi tierra, Guatemala, ¿verdad?, de mal a peor. Se empieza a enfrentar situaciones que pudiéramos decir van en una forma destructiva. Él está empezando a enfrentar nuevas dificultades, está empezando a enfrentar situaciones adversas donde literalmente pudiéramos decir de que todas las cosas que empieza a hacer le empiezan a salir mal. Y muchos han argumentado, muchos se han preguntado qué realmente fue lo que ocurrió en la vida de Pablo. ¿Fue determinación de Dios? ¿Fue plan y propósito de Dios? ¿Fue predestinación de Dios de que él enfrentara todo lo que enfrentó, el rechazo de los israelitas, la cárcel y eventualmente su viaje a Roma y su encarcelamiento por tantos años en Roma y al final su muerte? Creo que deberíamos de considerar algo, pero para poder considerar algo nosotros tenemos que romper ciertos paradigmas, porque para nosotros los creyentes, los cristianos, Pablo es casi, pudiéramos decir, el segundo después de Jesús. Para muchos de nosotros Pablo no pudo hacer nada malo, Pablo no pudo cometer ningún error. Y lo que encontramos aquí en el versículo 21, si lo pudiéramos ver bajo una perspectiva un poquito diferente, Pablo dice que pasadas estas cosas, después de que él ya pasó Macedonia y Acaya, dice aquí, dice, y Pablo, note aquí, decidió. ¿Quién decidió? Pablo decidió. ¿En dónde decidió? En su espíritu. Él decidió en su espíritu ir ¿a dónde? Ir a Jerusalén. Porque muchas personas se han preguntado qué fue lo que llevó a Pablo a ir a Jerusalén, o qué fue lo que lo indujo a él para ir a Jerusalén, porque encontramos de que Pablo
era el llamado ¿a qué pueblo? Era el llamado al pueblo gentil. El Señor lo había ratificado no solamente allá en la conversión, cuando Él está siendo ministrado, cuando Él está en Damasco, donde Dios profetiza de que lo va a llevar a reyes y lo va a llevar a los gentiles. Y después determina de que Pedro es el llamado a los judíos y Pablo es el llamado a los gentiles. Y lo que encuentro yo después de la lectura de la palabra de Dios es de que encuentro de que cada vez que Pablo tenía un encuentro con judíos salía apedrado, latigado, maltratado, rechazado, encarcelado. Era como agua y aceite. Pablo, pudiéramos decir, había algo en Pablo que generaba un odio de parte de los gentiles, perdóneme, de los judíos. Pero él determina, él decide bajar a Jerusalén. Y dice aquí en estas palabras que Pablo decidió, no fue Dios el que le dijo, sino ¿quién decidió? Pablo. Es que hermanos, tú y yo debemos de entender, hay decisiones en nuestras vidas que son determinantes, que cambian el rumbo de nuestras vidas, que cambian la dirección de nuestra vida, que cambia el destino, que cambia el objetivo delante de nosotros. Y creo, desde la perspectiva de lo que estamos estudiando, creo que esta fue la decisión determinante en la vida de Pablo, que cambió el rumbo. Le pregunto, de los que me están viendo y los que están presentes hoy, ¿cuántos de nosotros podríamos decir somos testarudos? Que cuando se nos mete algo a la cabeza, nadie nos saca de eso. ¿Ah? Yo conozco algunas personas que cuando se le mete algo a la cabeza, hablan, sueñan, roncan eso todo el santo día, están hablando de la misma cosa, porque se les metió eso a la cabeza y nadie los va a sacar. Y creo de que una de las cosas que miramos nosotros aquí en la vida de Pablo, es de que Pablo había decidido y nadie lo iba a sacar de la decisión que había tomado en su propia vida, que determinó él ir a Jerusalén. ¿Qué había en Jerusalén? ¿Qué estaba esperándole en Jerusalén? ¿Cuál era el propósito? Había un propósito ministerial, había un propósito emocional, había un propósito espiritual. ¿Cuál era la labor que él tenía que desempeñar en Jerusalén? Porque las dos veces que él bajó a Jerusalén pasó de incógnito. La primera vez lo metieron a escondidas y tuvo que ser Ananías el que lo tuvo que ratificar. Bernabé tuvo que dar su palabra por él. Ya más tarde otra vez entró incógnito, porque solamente iba a presentarse delante de los apóstoles y los ancianos de la iglesia de Jerusalén para presentar el evangelio. Pablo no se presentó en Jerusalén en una forma abierta porque, pudiéramos decir, él tenía un precio sobre su cabeza. Los judíos lo odiaban a toda costa. Pero ¿cuál era el propósito? ¿Qué era la razón del que él quería ir? Porque muchos piensan de que Dios fue el que le habló. Lo que sí vemos a través de los principios que están dentro de la palabra sobre esta historia, encontramos de que en el camino hacia Jerusalén, en varias oportunidades, Dios le habla a Pablo y le advierte y le dice y le ordena a que no vaya a Jerusalén. ¿Por qué no me acompaña 2 versículos para que mire? Porque quiero que usted note algo. Dios no nos advierte de hacer algo si esa es su voluntad. Porque en varias ocasiones, a través de una palabra profética, el Señor me ha hablado a mí y me ha hablado acerca de dificultades que voy a enfrentar. Pero no me lo dice en advertencia, sino me lo dice para prepararme. Ahora note lo que dice aquí en el libro de Hechos, capítulo 21, versículo 4. Note aquí, quiero que lo note, porque esta es palabra de Dios y dice, y nos quedamos ahí 7 días. Y hallados los discípulos, los cuales decían a Pablo por espíritu. Los discípulos estaban hablando de parte de quién? De Dios.
Le estaban hablando de parte de Dios y le decían que no subiese a Jerusalén. Que no subiese a Jerusalén. Saltémonos 7 versículos adelante, el versículo número 11. Pablo llega a la casa de aquel hombre que ustedes conocen llamado Felipe. Y ahí está. Y sube de Jerusalén un profeta llamado Agabo o Agabo. Y empieza a profetizar como un profeta profetiza. Y note lo que dice: y venido a nosotros tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atan los judíos en Jerusalén al varón cuyo es de este cinto, y le entregarán en la mano de los gentiles. Ahora, si nosotros notamos, Dios advirtió y ordenó que no bajara, y después le dijo: si persistes en hacer lo que estás queriendo hacer, entonces quiero que sepas que esto es lo que te va a ocurrir. Porque yo te he dicho que no bajes, yo te he hablado de que no hagas esto, pero si persistes en hacerlo, quiero que sepas de qué es esto. Ahora Pablo, si usted lee el versículo ahí adelante, Pablo después tal vez con alguna osadía dice: no, yo estoy dispuesto a morir, yo estoy dispuesto a que me metan a la cárcel, yo estoy dispuesto a pagar el precio, yo estoy dispuesto a sufrir. Lo que nosotros vemos en la vida de Pablo, y no quiero ser presuncioso en este mensaje, sino que lo que quiero que ustedes puedan ver tal vez es un destino alterno, un destino diferente de lo que Dios quería. Porque Dios había llamado a Pablo a todo el mundo gentil, todo el mundo conocido. Él tenía una visión, él tenía un llamado especialmente para todo el área de Europa. Él tenía dentro de su sueño el poder llegar a España, de poder llegar a las islas. Y lo que sí entendemos a través de lo que ocurrió de la historia es de que Pablo fue truncado, fue limitado en lo que Dios quería hacer en su vida. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo que sí yo puedo observar leyendo todo el libro de Hechos es de que yo puedo observar que Pablo estaba teniendo un gran éxito. Vemos nosotros cómo él llega a Éfeso y en un término de 2 años, en toda la región de Asia, porque debe de entender de que la palabra Asia aquí no está hablando sobre el continente asiático, sino está hablando de una región en Turquía que se llamaba Asia. Y dice que toda persona en esa región llamada Asia había escuchado acerca de Jesús en un término de 2 años. No había excepción, no había persona que no había sido evangelizada en esos 2 años en toda la región de Asia. Iglesias estaban siendo sembradas. Había una multiplicación, había un avivamiento que se estaba dando. Pablo estaba siendo verdaderamente efectivo en su ministerio. Y en el proceso del éxito, pudiéramos decir, ahí es cuando más vulnerable estamos. En el momento de nuestro éxito es cuando nosotros debemos de preocuparnos. No estoy hablando solamente de un éxito espiritual, mucho más en el éxito natural. Nosotros tenemos que tener el cuidado de que eso no se interponga, que eso no se vuelva tentación, que eso no se vuelva un obstáculo para el plan y el propósito de Dios. Porque en ese momento nos podemos volver nosotros presunciosos, creyendo de que somos invencibles, creyendo de que no hay nada imposible para nosotros, creyendo de que no hay nada que se pueda interponer en nuestra propia vida. Ahora, ¿cuál era la primera cosa que yo creo de que fue el primer síntoma en la vida de Pablo que lo limitó? Que es un problema para muchos de nosotros. Le estoy diciendo de que el mismo Salomón, cuando llegó a un momento de su tremenda gloria, él le dijo al Señor: Señor, no me des tanto, ni me des tan poco, porque en una me puedo olvidar de ti, en el otra te puedo maldecir.
Tenemos que estar siempre alertas, porque el diablo, como león rugiente, andan buscando poder poner un contrapié, hacernos tropezar, hacernos caer. Tenemos que tener cuidado, alertas. Y oiga, usted ya lo sabe, ¿quién es su peor enemigo? Mírese al espejo. Nosotros somos nuestro peor enemigo. Porque aunque Dios pueda abrir camino y Dios pueda dar un destino y Dios pueda ayudarnos y Dios pueda respaldarnos y nos pueda dar éxito en lo que estamos haciendo, si nosotros nos olvidamos de Dios y nos ponemos simplemente mirándonos a nosotros mismos y empezamos a declarar pasajes equivocadamente, ¿verdad? Todo lo puedo en mí mismo que me fortalezco. Podemos limitar nuestras vidas. Ahora, vaya conmigo aquí al libro de Hechos, capítulo 21. Recuerdes, estamos en el 21. Y veamos el versículo 13. Porque recuerde de que Pablo es advertido aquí. Se le dice que no baje a Jerusalén. Después se le dice de que va a sufrir y que va a ser encarcelado y va a ser entregado en las manos de los gentiles. Qué ironía, porque es entregado en la mano de los que es llamado a servir y alcanzar. Pero ¿qué dice aquí el versículo 13? Dice, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y afligiéndome el corazón? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cuando tenemos un problema le echamos la culpa a otros en vez de mirarnos en el espejo? Aquí Pablo les estaba diciendo a ustedes ¿por qué me están afligiendo a mí? Dejen de molestarme, ya determiné, no me estén insistiendo en esto. Y sigamos, porque yo no solo estoy presto para ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Ahora, ¿qué es lo que vemos ahí? Sin tratar de ser juzgón en ninguna forma, ¿qué es lo que vemos ahí? Yo lo que miro es orgullo. Pablo dice, ¿qué? Yo puedo enfrentar cualquier lucha. Yo ya he enfrentado un montón de cosas, ya me han apedreado, ya me han dejado por muerto. ¿Ustedes creen que no puedo hacerlo de nuevo? Y lo que vemos nosotros es de que el orgullo empieza a tomar el control de su vida. El orgullo empieza a sentarse en su vida. Ahora, muchos de nosotros no entendemos tal vez lo que es el orgullo. Pero el orgullo se podría manifestar en nuestras vidas en muchas formas y en muchas maneras. El grave problema es que el orgullo es un efecto de un problema fundamental en nosotros. El orgullo es el efecto de una tremenda inseguridad que hay en muchos de nosotros. El pecado ha producido inseguridad. El pecado ha producido algún espíritu de rechazo dentro de nuestro corazón que hoy se manifiesta lo que nosotros llamamos orgullo. Cuando alguien dice, no, la persona esa es demasiado orgullosa, en realidad no entienden de que lo que la persona está manifestando está tratando de complementar o está tratando de fortalecer su debilidad a través del orgullo. La inseguridad. Y muchas veces eso viene a tratar de contrarrestar la misma obra de Dios. Y en un sentido de la palabra, el orgullo, que es el antitipo o el antítodo, vamos a decir, el antónimo de la humildad, tienen un enfoque muy similar. Oiga bien. La humildad es entender quién yo soy delante de Dios. El ser humilde no significa que me voy a hacer más bajo que cualquier otro. No es volverme basura, no es volverme tierra para que todos me pasen encima. Eso no es orgullo.
Eso no es humildad, perdone. Humildad es reconocer realmente quién soy delante de Dios y mantener ese lugar correctamente. Y reconocer y darle el lugar a las demás personas conforme al plan y el propósito de Dios. Es amarlos a ustedes, es apreciarlos, es valorarlos a ustedes. No es hacerme peor que ustedes, sino es darles a ustedes el lugar que a ustedes les corresponde. Esa es verdaderamente humildad. El grave problema es de que el orgullo es cuando yo empiezo a asumir un lugar que a mí no me corresponde. ¿Está entendiendo lo que le digo? Eso es orgullo. Y cuando empezamos a analizar este orgullo, ese orgullo es la limitación de mucha gente a nuestro alrededor. En el caso de Pablo vamos a ver de que fue una de las cosas que más limitó a Pablo que cualquier otra cosa, y es la cosa que nos va a limitar a nosotros más que cualquier otra cosa. Vaya conmigo a 2 Corintios 12 y quiero comenzar desde el versículo número 7 viendo algo que nosotros ya lo hemos visto varias veces en varias ocasiones. Note lo que dice el versículo 7. Note, y dice: y dada la extraordinaria grandeza de la revelación o de las revelaciones, por esta razón, ahí está Pablo reconociendo que por esta razón, para impedir que me enaltezca, me fue dada ¿qué? Una espina en la carne, un aguijón en la carne. Pablo está reconociendo de que él tiene una tendencia a enaltecerse. Él está reconociendo, viéndose en el espejo de su propia vida, de que esa es una tendencia que él tiene. Me pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos sido honestos con nuestra propia debilidad? Y nos hemos visto al espejo y decir, bueno, yo tengo esta debilidad y tengo que cuidarla, tengo que someterla a Dios, tengo que buscar a Dios en esta área de mi vida, porque óigame bien, esa debilidad nos puede destruir, esa debilidad nos puede limitar. Y Pablo está reconociendo de que él tiene esa tendencia, y es a causa de las grandes revelaciones que él ha tenido de parte de Dios. Y entonces comienza con esto, note. Seguimos adelante. ¿Y cómo lo define esta espina o este aguijón en la carne? Dice: un mensajero de Satanás que me abofetee. ¿De qué está hablando? Pablo está reconociendo de que él está teniendo un problema demoníaco en su propia vida. Pablo, el que muchos de nosotros consideramos el segundo después de Jesús, el escritor de los mayores libros y más importantes del Nuevo Testamento que nos han marcado y nos han definido. Pablo mismo reconoce de que él tiene un mensajero, un ángel de Satanás que lo está ¿qué? Abofeteando. Note aquí: para que no me enaltezca. Pablo está entendiendo de que Dios ha permitido esto para poder mantenerlo a él, entendiendo de que él necesita ser dependiente de Dios, nunca creerse algo, nunca considerarse de que él es algo porque él sea alguien, sino por lo que Cristo es en él. Ahora sigamos adelante, versículo 8. Acerca de esto 3 veces le he rogado al Señor para que lo quitara de mí, y él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona. Oiga bien, ¿qué significa eso? Tu debilidad solamente va a ser fortalecido y mi obra va a ser perfeccionada en ti cuando tú entiendes este proceso. Bástate mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en la debilidad. Para que el poder de Cristo, no el poder de Pablo, no la habilidad de Pablo, no la destreza de Pablo, no el conocimiento de Pablo, sino el poder de Cristo pueda morar en él. Ahora, Pablo mismo reconoce que cuál es la problemática que él está enfrentando: el orgullo.
Y lo que muchos de nosotros no entendemos es de que la opresión demoníaca es una de las armas del enemigo para poder limitarnos de nunca alcanzar, nunca poder lograr, nunca poder vivir a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y por eso es importante no solamente el estar manteniéndonos limpios, el estar limpiándonos constantemente, sino que también podamos estar alertas en contra de las tendencias que pueden haber dentro de nuestra propia vida. Porque tenemos que entender que antes de la caída viene ¿qué? El orgullo y la altivez. Antes de la caída viene la altivez. Y el grave problema es de que la persona orgullosa siempre se considera independiente, siempre se va a considerar soberana, siempre se va a considerar que no necesita a las demás personas. Cuando tenemos que entender de que la palabra de Dios dice que hay seguridad en la multitud de consejeros. Eso nos lleva a la humildad. El hecho de que uno pueda ser suficientemente humilde para que otros puedan tener injerencia, para que otros puedan tener consejo en nuestra vida. ¿Qué hubo en la vida de Pablo? Varias personas le dijeron que no fuera. 7 le dijeron una vez que no fuera. Agabo le dijo que no fuera. Los que estaban en la casa de Felipe le dijeron que no fuera. Pero ¿qué hizo Pablo? Determinó en su espíritu de que no importa lo que le iban a decir, él iba a ir a Jerusalén. Y por eso digo que él fue limitado en su propia vida. Tan fácilmente nosotros nos podemos salir de la voluntad perfecta de Dios simplemente por el orgullo. En querer hacer lo que nosotros queremos hacer, el querer hacer lo que nosotros hemos determinado hacer en nuestra propia vida. Veamos la segunda cosa en la vida de Pablo que lo limitó. Libro de Hechos capítulo 22, y quiero leer desde el versículo 24 en adelante. Hechos 22, 24. Note aquí. Y tomando a estos contigo, purifícate con ellos, gasta con ellos, para que rasuren sus cabezas y todos entiendan de que no hay nada de lo que fueron informados acerca de ti, sino que tú también andas guardando la ley. Empero, cuando a los que de los gentiles han creído, nosotros hemos escrito a haberse acordado de que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo que fuere sacrificado a los ídolos, de la sangre, de lo ahogado y la fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y aquel día siguiente, y habiéndose purificado con ellos, entró al templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, hasta ser ofrecida ofrenda por cada uno de ellos. No sé si usted entendía lo que estaba pasando. Pablo llega a Jerusalén y le dicen los hermanos de la iglesia de Jerusalén: Pablo, te están buscando para matarte. Ya saben de que andan por aquí. Lo que nosotros te aconsejamos es: tú eres judío, cumple todo, trae tu ofrenda al templo, rasúrate la cabeza, haz los actos de purificación, ve a sacrificar al templo para que todos sepan de que tú eres un buen judío y que guardas la ley. Ahora, ¿hay algo equivocado ahí? Lo equivocado estaba en el hecho. Vamos a comenzar desde este primer punto. Desde la cruz era necesario hacer sacrificio. El mismo Pablo escribió más tarde, dijo que Jesucristo fue sacrificado una vez y para siempre, que su sacrificio fue suficiente. Ya no era necesario sacrificar más. Ya no era necesario el acto de purificación en el templo.
¿Por qué? Porque yo fui santificado por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Yo fui hecho puro, fui hecho agradable delante de Dios. ¿Está entendiendo lo que le digo? Y Pablo, en un sentido de la palabra, si lo pudiéramos entender de esta manera, Pablo llega a Jerusalén y por el consejo equivocado, y esto es extra, no se lo voy a cobrar, pero este es un principio de vida. Cuando yo no escucho el consejo que viene de parte de un hombre sabio, de una persona que Dios manda, yo voy a terminar escuchando a gente equivocada. Este es un principio que he aprendido. Y Pablo, por no escuchar a los que Dios envió, viene y se somete a los judaizantes, que más tarde condena a los judaizantes. ¿Se recuerdan ustedes? La lucha de Pablo fue los judaizantes. Durante todos sus viajes misioneros, él salía de una ciudad y entraban los judaizantes, teniendo que decirle a los gentiles de que tenían que circuncidarse, tenían que hacer sacrificio, tenían que hacer aquello. ¿Y qué hace Pablo? Viene y se somete a los judaizantes. Ahora, vaya conmigo a Gálatas capítulo 2, versículo 18, y quiero que entienda esto. Gálatas 2:8. Perdóneme, 2:18. Dice esto: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Ahora, no sé si usted entiende, pero tiene que entender, Pablo está hablando acerca de qué. Pablo está ratificando lo que él entendió después, cuando él escribió el libro de Gálatas, porque él en Gálatas dice: la ley no puede justificar a nadie, la ley no puede salvar a nadie. Y entonces Pablo viene y dice: si yo vuelvo a edificar o hacer las cosas que yo denuncié y cancelé en mi propia vida, ¿qué me vuelvo? Transgresor. ¿Y qué ocurre en Pablo? Pablo en Jerusalén vuelve a empezar a hacer lo que él mismo había condenado. Y se volvió transgresor. Transgresor. Y tenemos que entender de que él hizo juramento. Y no tengo tiempo de meterme en el simbolismo de raparse, porque en ese entonces el raparse era una deshonra. Era un signo de hacer pacto en el concepto del Antiguo Testamento. Lo que sí encontramos nosotros es de que Pablo empieza un proceso en su vida, y no le estoy diciendo de que Pablo terminó mal. Lo que le estoy tratando de decir es de que este proceso en su vida Dios tuvo que sacudirlo, Dios tuvo que tratar con él, porque lo que ocurrió ahí en Jerusalén fue, óigame bien, lo que pasa muchas veces con nosotros. Pablo, en vez de querer agradar a Dios, quiso agradar a los judíos. Y no hay peor mal que nos limita a nosotros, el querer agradar a los hombres más que a Dios. Y nuestra vida se puede manifestar en esto, porque tenemos tantas personas a nuestro alrededor que amamos, y muchas veces aún terminamos queriendo agradar a nuestro cónyuge, o queriendo agradar a nuestros padres, o queriendo agradar a nuestros hijos más que a Dios, estando dispuesto a quebrantar lo que Dios nos ha hablado por agradar al hombre. Y Dios agarra a Pablo y lo empieza a sacudir. Y más tarde le estoy acelerando la historia. Cuando él está ya en la cárcel y él se empieza a poner temeroso, porque está viendo de que los gentiles los judíos están presionando fuertemente. Y le viene noticia a Pablo
de que un grupo de judíos se habían rapado y habían hecho un juramento de no probar ni comida ni bebida hasta que él muriera. Y en el proceso Pablo trata de responder él mismo ante la situación y dice que él apela a César. Y el apelar a César era el derecho de todo romano, porque él, si él sentía de que estaba siendo juzgado equivocadamente, por eso dentro de esta nación hay procesos de apelación, porque si uno siente de que el juez juzgó equivocadamente nuestro juicio, tenemos el derecho de ir a una corte de apelación. Y para los judíos, perdonen, para los romanos, Pablo siendo romano, él tenía el derecho de aún de apelar ¿a quién? A César. Que César viera su causa, que César lo juzgara a él. Y cuando llegó a la noticia de que Pablo había apelado a César, dijeron: qué lástima, porque lo íbamos a dejar libre. No hay nada que nos retuviera a nosotros. Él siendo romano no entraba bajo la ley judaica. Él siendo romano no tenía que estar sometido a la ley de los judíos. Y nada de lo que estaba ocurriendo entre los judíos lo iba a afectar a él. Pero Pablo empezó a dudar y Pablo se puso temeroso y quebrantó lo que había dicho en orgullo, ¿sí o no? Hasta la muerte estoy dispuesto. Ahora, ¿qué es? ¿A dónde lo llevo? Pablo, por una decisión equivocada, estancó su propósito, estancó su objetivo. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado que el orgullo, el temor, la duda, el afán, o simplemente lo que llamamos hoy, ¿verdad?, la testadurez, nos estanque y abra puertas para que nunca logremos lo que Dios nos está queriendo llevar a hacer? Cada uno de nosotros tenemos un plan y un propósito delante de Dios. Vemos de que Dios, aún en medio de esta dificultad, Dios usó grandemente a Pablo. Desde la cárcel le dio gracia y Pablo pudo escribir libros enteros que ahora son como la base de nuestra doctrina. Pero Pablo pudo haber vivido mucho más, alcanzado mucho más. Si él no hubiera vivido esta etapa, que yo lo pudiera decir como un paréntesis en su propia vida, en la cual él quiso hacer su propia voluntad, donde el orgullo le ganó la victoria. Y la pregunta para ti hoy, mi querido hermano y hermana, es esto: ¿qué hay en tu vida que se está interponiendo? ¿Qué hay en tu vida que te está descarrilando? ¿Qué hay en tu vida que te está desviando del verdadero objetivo que Dios tiene para ti? Porque tú no fuiste casualidad, mucho menos. Tú no fuiste eventualidad. Podría haber alguno de los que estamos aquí o de los que están en casa hoy que tal vez siente de que sus padres no lo amaron, que no fue un resultado de una relación de amor, que fueron casualidad. Pero yo quiero que entendamos: todos nacimos con un propósito, todos nacimos con un destino, un plan perfecto de Dios. ¿Y quién nos puede apartar de eso? ¿Quién nos puede desviar de eso? La palabra de Dios claramente nos enseña que no hay ni tribulación, ni angustia, ni desnudez, ni hambre, ni cosa en el cielo, ni cosa en la tierra, ni debajo de la tierra que nos pueda desviar de ese plan y ese propósito. Pero nunca dice que nosotros mismos nos podemos desviar. Cuando permitimos cosas que puedan limitar nuestra vida, cuando no permitimos
de que el Espíritu Santo hable, que nos guíe, que tengamos la humildad para que el Espíritu Santo pueda direccionar nuestra vida correctamente y llevarnos al momento en el cual verdaderamente nosotros podamos lograr ese destino. Porque hay veces que nos apartamos del plan perfecto de Dios. ¿Cuántas personas con la vida que he vivido, cuántas personas he conocido que han sido desviadas? Que el Señor habló a sus vidas, el Señor les dio un destino claro de un futuro, pero el amor al dinero, el amor al éxito, el simple vivir una vida de complacencia o vivir una vida de pasividad los limitó. A veces el éxito que Dios viene y nos da, hasta aún eso nos puede limitar si se vuelve el Dios de nuestra vida. Y tenemos que estar alertas para que nada ni nadie nos desvíe del plan y el propósito de Dios. Porque ¿quién es tu verdadero enemigo? Uno mismo. Y hoy quiero orar con ustedes y que el Señor pueda hacer la obra que Él quiere hacer en nuestras vidas, porque Dios tiene un plan. Tenemos que estar convencidos de ese plan y ese destino. Dios no llama simplemente por llamar. Él llama con un propósito. Padre, esta tarde estamos delante de ti, Señor, aferrados al plan que tú tienes para nuestras vidas. Pero Padre, puede ser de que alguien aquí hoy, en este momento, que está en su casa, está reconociendo, Señor, de que se ha dejado llevar por las cosas de esta vida, el amor al dinero, el amor al éxito, y ha sido desviado del plan y el propósito. Hoy, Padre, tú has hablado a nuestro corazón para que tú puedas, Señor, alertarnos de tu plan y de tu propósito, para que podamos nosotros, Señor, agarrarnos y aferrarnos, no importa lo que el mundo quiera tirarnos. Hoy nos aferramos de ti porque tú, Señor, tienes un plan para nuestras vidas. Y hoy, Padre, creemos a tu palabra, Señor, de que el que ha comenzado la buena obra, Señor, nos llevará a ese destino y perfeccionará nuestras vidas en el proceso, porque tú no nos has llamado a la derrota, sino a la victoria, Señor. Y hoy, Padre, nos aferramos de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.